Hoy vamos a platicar referente a lo que es la fuente del poder de un cristiano, que es la oración. Y le he titulado a este mensaje, La oración cambia las cosas. Y permítame hacer una oración primeramente a propósito. Dios Santo, te damos gracias porque tú siempre respondes a la oración de fe que hacemos los cristianos. Te ruego pues, Señor, que traigas respuestas a nuestras peticiones conforme a tu santa voluntad. Guíanos en este mensaje y que llegue al auditorio, que tenga un interés genuino de aprender la enseñanza de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, permítanme leerles aquí unas palabras de Edward McHenry Bounds. Él dice: lo que ha sido hecho en asuntos espirituales para verificarse otra vez y en condiciones mejores. Esta era la opinión de Cristo. Él dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. El pasado no ha limitado las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La iglesia que se atiene únicamente a su historia pasada para sus milagros de poder y gracia es una iglesia caída. Dios quiere hombres elegidos, hombres para quienes el yo y el mundo han desaparecido por una severa crucifixión, por una bancarrota que ha arruinado tan totalmente al yo y al mundo que no hay ni esperanza ni deseo de recuperarlos. Hombres que por esta crucifixión se han vuelto hacia Dios con corazón perfecto. Oremos ardientemente para que la promesa que Dios ha hecho a la oración se realice más allá de lo que imaginamos. Estas son sus palabras. Edward McHenry Bounds, E.M. Bounds. Bueno, muchos hablan de oración. Les gusta oír, leer sobre la oración y están de acuerdo que ella es la única manera de comunicarse con Dios. Sin embargo, nunca oran porque no pueden creer que la oración pueda cambiar las cosas. En primer lugar, la oración cambió una situación familiar. Aquí quiero demostrarles bíblicamente que la oración tiene poder. Por eso le llamamos la fuente del poder. Y este poder es nuestro, si queremos realmente echar mano de ello. Entonces, en Génesis 25, 21 y 24, por ejemplo, nos dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Esto lo dice la versión 60. Y la revisión, nueva versión internacional, dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Aquí vemos que Isaac oró a Jehová por Rebeca, porque era estéril. Y el resultado fue que tuvo dos hijos. Y esto lo consideramos un milagro en el vientre de una mujer que no podía concebir y que menos podía dar a luz un bebé. Estaba muerto, era estéril.
Entonces, el punto es, ¿cómo es que tuvo 2 hijos? Es muy triste encontrar padres de familia que no creen que la oración de fe pueda cambiar una situación familiar por muy complicada que sea. Hay también hijos que no creen que Dios pueda cambiar cualquier situación por la que sufren su papá y su mamá, si creyeran que la oración puede cambiar cualquier situación familiar. O sea, Dios puede cambiar todo si lo creemos y si lo ponemos en sus manos y si oramos insistentemente, con tenacidad, con verdadero cargo. Y esto es suplicación. Ahora, si tú quieres tener fruto, ora. Isaac, como ya lo hemos visto, oró para que su esposa dejara de ser estéril y fuera fructífera. Jesús ora para que la iglesia lleve fruto. En Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, hasta aquí el punto de Isaac. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo. La oración cambió la actitud de un hombre. En Génesis 27:41 y Génesis 32, 1 al 12, encontramos la experiencia de Jacob, que tenía mucho temor de su hermano Esaú, porque era un hombre fiero, era un hombre temible y estaba lejos. Pero dice el versículo 41 del 27 de Génesis, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, aquí vemos que Jacob siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Bueno, podemos entender que Jacob era un extraordinario estratega. Así que para aplacar la ira de su hermano Esaú, tuvo algunas estrategias que puso por obra. La idea era ir colocando caravanas en avanzada para poder ir aplacando la ira de su hermano por medio de los regalos que él iba a enviarle a través de esas caravanas, ¿verdad? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. O sea, lo que podemos llamar un complejo de culpa, un sentimiento de culpa, porque él había robado la bendición de Isaac para que le correspondía al primogénito, que era Esaú, aunque sabemos que es Dios quien lo movió todo. Entonces dijo él, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él estaba pensando que iba a haber una carnicería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Esaú venía, según él, muy furioso contra él a vengarse. Entonces Jacob tenía que enfrentar, tarde o temprano, él sabía que tenía que enfrentar una cuenta pendiente con su hermano gemelo Esaú. Y Esaú venía ya muy avanzado y Jacob estaba sumamente angustiado. Así que él pensó que era la última oportunidad que tenía para vivir. Pensaba que iba a arrasar con toda la familia y con todo el campamento. Él tenía un temor terrible, ¿verdad? Hay que recordar, como dice en Génesis 32, 3 al 8, que dice la palabra que envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, tengo asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos.
Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos de tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con una gran cantidad de personas, combatientes, que son 400. Así que él estaba en tremendo pánico, tenía miedo, tenía una tremenda imaginación de que las cosas se iban a poner bastante difíciles. Y aquí vemos a Jacob creando nuevas estrategias para poder resolver sus problemas. Y en Génesis 32, 9 al 12, lo encontramos orando porque no le quedaba otra. Estaba sumamente asustado. Y él entró en comunión con Dios como nunca lo había hecho. Durante 20 años él no tenía relación con Dios. Y dijo a Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Bueno, esta era su primera oración de Jacob después de 20 años. Imagínense, 20 años sin orar. Estos 20 años, dice él, en el versículo 38, he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. En este capítulo 31, leemos que Jacob soportó las injusticias repetidas de su suegro Labán, quien era su empleador. ¿No? Él le había dado oportunidad, lo empleó, ¿verdad?, para estar con él. Y en esta oración Dios vio la aflicción de Jacob y todo lo que hizo con sus manos y le reprendió anoche, dice aquí, hablando de cómo este temor era verdaderamente algo que lo tenía azorado, lo tenía atemorizado, ¿verdad? Y dice literalmente el versículo 31-42 de Génesis, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Bueno, realmente es algo tremendo. El hecho de estar en pánico, teniendo temor de que se va a perder la vida, de que se va a perder la vida de la familia, de los niños, no tan solo de los materiales, lo cual se puede sustituir. El problema son las vidas. Y es lo que él tenía mucho miedo. Si el Dios de mi padre, dijo, Dios de Abraham y el temor de Isaac, no estuviera conmigo. Jacob proclamó que fue la protección de Dios la que lo envió lejos de una manera que impidió que Labán tomara lo que le pertenecía a Jacob. Fue bueno que Jacob viera la presencia y protección de Dios en todo esto. Desafortunadamente, en ninguna parte dice que Jacob clamó a Dios como su Dios. Él se refirió a Dios como el temor de su padre Isaac, como el Dios de su abuelo Abraham. Pero no dijo mi Dios. Todavía estaba en una situación de incredulidad Jacob. Jacob ora a Dios porque tenía mucho miedo a Esaú, tenía temor a Esaú. En su oración echa mano de las promesas de Dios. Y ahora, ¿cuál fue el resultado después de haber terminado su oración? Dice la palabra que cuando se encontraron, como dice en el capítulo 33 de Génesis, dice, se abrazaron y lloraron los 2 hermanos. Pensó, para su sorpresa, que Esaú venía con las armas afiladas para acabar con él y con todos sus descendientes. Pero se llevó la sorpresa. En lugar de un arma, tenía los brazos abiertos para abrazar a su hermano, ¿verdad? Porque realmente lo extrañaba. Dice la palabra aquí en el 33:4,
Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Podríamos decir ahí, agregándole, yo pensé que me ibas a matar, pensé que me ibas a torturar en venganza por todo lo que yo te hice. Vemos aquí cómo Dios había quitado la dureza del rostro de Esaú, lo cual se mostraba en su semblante. Todos los creyentes, todos los cristianos, que no somos ni más ni menos que pecadores, que un día nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, identificados con Él, esto es precisamente el resultado de que ahora nuestro rostro cambió, nuestra manera de ser de antes cambió, y hoy la gente ve una nueva creación en nuestras vidas. Así que Jacob pudo verificar en el rostro de su hermano la respuesta a su oración. Y por eso dice, y lo repito otra vez porque es muy bueno esto, dice, he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios. Qué hermoso testimonio que vemos aquí, que Esaú haya llegado con esta apariencia, ¿no? Cuanto más Jacob, que había orado. Cuando estamos orando, cuando oramos a Dios, intercedemos por otros, el rostro de Dios se refleja en el que ora. Ahora, el tercer punto aquí es que la oración cambió el destino de un hombre. En Hechos 12, 1 al 5 y 12 y 17, dice la palabra que muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién estaban orando? ¿No? Por Pedro. Dice la palabra, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, cuanto más a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habían tomado preso a Pedro y lo encarcelaron. Le pusieron grilletes, lo pusieron, inclusive, aunque estaba encarcelado y con grilletes, le pusieron guardias permanentes ahí con él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice aquí, hacía cesar oración a Dios por él. Fíjese el poder de la oración. La iglesia se pusieron de acuerdo para interceder por Pedro. Había un temor reinante en todos porque habían matado a Jacobo, el otro líder. Ahora el turno le tocaba a Pedro, así que estaban espantados. Así que en lugar de espantarse más, se pusieron de acuerdo. ¿Qué les parece si nos unimos en oración para interceder por Pedro? Así que, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, porque fue liberado milagrosamente, fue algo extraordinario, fue algo sobrenatural, la libertad de Pedro. Llega a la casa donde estaba la iglesia orando, ¿no? Y salió a abrir la puerta una muchacha, Rode, pero no abrió la puerta, sino abrió la ventanilla. Y se dio cuenta que el que estaba ahí tocando era Pedro. Y ella dijo, no puede ser. O sea, si estamos orando y no creemos, y dijo ella, no puede ser. Es Pedro, por el que estamos orando. Aquí está Pedro. ¿Y por qué no le abres? Porque pienso que es un fantasma. Así que pues, ella corrió hacia adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. O sea que prácticamente nadie esperaba la respuesta de Dios en esa oración. Pero ella aseguraba que así era. Y entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos.
y salió y se fue a otro lugar. Bueno, todavía vivía, yo creo, Jacobo en ese tiempo, aunque había varios Jacobos, pero yo creo que era el que mencionamos ahorita, que después lo asesinaron. Orando sin cesar a Dios. La oración poderosa es la que se dirige a Dios. Y cuánto más cuando amenaza de muerte un gobierno a los que pregonan el Evangelio, los que tienen el poder en la política. Esas personas tienen el poder, pero no entienden que nosotros, creyentes, tenemos al Todopoderoso a nuestro favor. Pero nosotros, los que creemos esto, a la hora de la prueba, estamos dudando. No se dirigen todas las oraciones a Dios, quizás diga alguien. La iglesia ora, sí, pero alguien dirá, alguien ora, pero sin creer. Muchos de los que llamamos oración, tanto pública como privada, verdaderamente no se dirige a Dios. Para que la oración sea verdaderamente dirigida a Dios, debe haber un acercamiento definido y consciente con Dios. Al orar, tenemos que poseer esta convicción definida y viva de que Dios está atento y que nos está escuchando mientras oramos. ¿Sabes? En muchas oraciones Dios no está presente en el pensamiento de los que pretenden orar, porque su pensamiento está concentrado en la necesidad y no en el amante Padre Todopoderoso a quien nos dirigimos. Hacemos oración, pero no estamos pensando en Dios, estamos pensando en la necesidad. Que sane este enfermo, que se provea un empleo, que venga comida, que se pare esto, que se detenga lo otro, pero no estamos pensando en Dios. Dios lo que quiere es que estemos con Él, hablando con Él. Las demás cosas, Él ya las sabe. Y a veces no mencionamos todas las necesidades, pero todas las necesidades son suplidas por ese tiempo verdadero con Dios. Frecuentemente, nuestro pensamiento no está ni en la necesidad ni en aquel a quien nos dirigimos, sino en muchas y distintas cosas que nos rodean o nos preocupan. Y así no puede haber poder en la oración. Pero cuando de veras nos acercamos a la presencia de Dios, cuando le vemos cara a cara, ahí en el lugar de la oración, cuando en verdad buscamos las cosas que son de Él, entonces hay poder. De modo que si deseamos orar acertadamente, la primera cosa que debemos hacer es asegurarnos de que Dios está atento a nuestra súplica, que Él está frente a nosotros, que Él muestra su rostro en esta oración. A veces, cuando oramos, yo recuerdo que oraba con mi maestro Emilio y él extendía la mano orando. Oh Jesús, Jesús, en inglés, ¿verdad? Jesús. Y dije, qué raro, yo también voy a hacer lo mismo que mi maestro, por alguna razón extiende la mano. Pero antes de eso, se acabó la oración, terminamos y no hice el ademán. Y entonces le dije a Emilio, veo que usted extiende la mano cuando ora, como que quiere tocar a alguien. Sí, quiero tocar a mi Salvador, quiero tocar a mi Señor. Claro que no está, pero es la sensación que tengo de extender mi mano para sentirlo a Él más cerca. Antes de que ofrezcamos una sola petición, debemos sentir definida y vívidamente que estamos hablando con Dios. Creer firmemente que Él está escuchando nuestra petición y que nos va a conceder lo que le pedimos. La oración no se trata de que des una cátedra de estudio de oración. Algunos hacen oraciones muy largas porque citan la Biblia. Así como tú dices en Gálatas 13, Señor, y así como tú dices en Juan, está bien decirlo, pero cuando te echas todo un sermón en lugar de orar, definitivamente se pierde el propósito. Ahora, esto es posible de cuando oramos
con la necesidad de realmente recibir. Debemos entrar al área de la súplica, que es pocas veces que lo hacemos. A veces lloramos, a veces no lloramos. Y a veces la oración se hace muy corta, muy corta, y es muy efectiva. Y a veces es bastante larga y también es muy efectiva. ¿Por qué larga? Porque algunos interceden por todos los que tienen en mente. Una lista presente. Están orando nombre por nombre, persona por persona, conforme a su necesidad. Y esto es posible solo mediante el poder del Espíritu Santo. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. De manera que debemos esperar que el Espíritu Santo nos guíe a la presencia de Dios. Y es mejor no hablar hasta que nos haya conducido allí. En este pasaje de Hechos 12 que leímos, vemos que el ángel le dice a Pedro, cíñete y ponte tus sandalias. ¿No pudo el ángel que lo guardó de los soldados, que le quitó las cadenas y que abrió la puerta de hierro que daba a la ciudad, ceñirlo y ponerle las sandalias? No. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Tú puedes orar, tú debes ponerte las sandalias del Evangelio y debes vestirte con el cinto de la verdad. Qué maravilloso es saber que hay algo que podemos hacer nosotros. Así que estemos firmes, dice el Señor. Estemos firmes y ceñidos nuestros lomos de la verdad. Y vistámonos, dice, con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que ser valientes, tenemos que creer que Dios tiene poder. De otra manera no haríamos oración. Estamos orando porque creemos que Dios tiene lo que le estamos pidiendo. Si no, no haríamos ninguna petición. Entonces, la oración hizo que Dios hiciera lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. No hay imposible para Dios, dice un canto y la palabra también. Y al que cree, todo le es posible. En Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La oración de fe es poderosa porque va dirigida al todopoderoso Dios, en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Entonces, la oración se vuelve todopoderosa porque va dirigida con esta confianza al todopoderoso Dios y Padre nuestro. En cuarto lugar, la oración cambió el destino de una nación. Cuando leemos Esther, ese maravilloso libro de Esther, 5 y 6 y 13, los recomiendo que lo lean, dice que vio a Amán, o sea, el rey Amán, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero Amán, perdón, es que dije el rey, pero Amán era el servidor del rey. Aquí dice la palabra que porque Mardoqueo no se inclinó ante Amán, que no era el rey, era el servidor, entonces se llenó de ira, se enojó mucho, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. O sea que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hoy día ha habido muchos Amanes, antiguos Amanes, como Hitler, como Mussolini, Gaddafi, Arafat, Hussein, etc. Además, muchos Amanes modernos que buscan la exterminación no solo de los judíos, sino de los que les son contrarios. Pero la oración cambiará todo edicto de muerte, como lo hizo en el tiempo de Esther,
La reina Esther envió este anuncio en el 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y así terminó la vida de Amán, enemigo de Dios y de su pueblo, porque tú no puedes entender que Dios es todopoderoso y todo lo que Él ha determinado hacer, lo va a hacer a pesar de la incredulidad o de los enemigos. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo determinó. Entonces, en Esther 7:9 dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Qué tremenda lección encontramos aquí. El enemigo había preparado una trampa, había preparado una horca para el creyente Mardoqueo. Pero ¿quién fue ahorcado? Este hombre, el que había preparado la horca. Amán murió ahorcado con su propia construcción. El tema del libro de Esther es el cuidado de Dios por su pueblo. Algunos argumentan que este libro no es inspirado por 2 razones. Primero, no se menciona el nombre de Dios en todo el libro. Sin embargo, tú puedes ver la mano de Dios actuando en todo el libro. No se menciona la palabra oración. Sin embargo, la salvación vino como respuesta a la oración. En quinto lugar, la oración cambió el carácter de la iglesia primitiva. En Hechos 4:23 al 31, nos dice que los creyentes piden confianza y valor, ¿verdad? Entonces, porque verdaderamente, dice la palabra, la gente se unió en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los creyentes de ese tiempo estaban siendo víctimas de persecución, de amenazas, de temor. Por lo tanto, estaban perdiendo el impacto. Por el temor se habían debilitado. Oraron y pidieron a Dios valor para seguir testificando. La oración puede cambiar a cualquier persona, cuanto más cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios, como dice Lucas 1:37. El brazo de Dios se mueve en respuesta a la oración. Si tú quieres cambiar, clama a Dios y Él te cambiará. Cristo hace la diferencia. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo para un creyente. Ahora, en Mateo 18:19 nos dice que la oración de 2 personas puede cumplir cualquier cosa. Y en Santiago 5:16 dice que la oración del justo, o sea, del justificado, puede mucho. El problema de los creyentes de hoy es que no oran como deberían orar. Falta ese espíritu de oración con profunda súplica. Dios nos está invitando a los creyentes a que oremos quizá como nunca. Es el tiempo más importante en donde se requiere, ahora sí, oraciones efectivas, oraciones de fe. ¿De cuántas cosas tú tienes temor? Dios nos está moviendo a orar por cada cosa y por cada situación que se nos presenta, sea personal, sea familiar o sea nacional. ¿Cómo ha ayudado la oración a la obra misionera? La misión al interior de China, fue una de las que más bendición trajo a China e Inglaterra. Y tuvo más resultados porque esta asociación nació como respuesta a la oración.
podemos tener dinero o personas que desean salir a la obra misionera, pero si no oramos, no tendremos éxito. Debemos juntarnos a orar, debemos trabajar en la oración. En Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Si queremos cumplir con la gran comisión que Jesús dio a todos sus discípulos, que dice, id por todo el mundo a predicar el evangelio, id a todas las naciones a ser discípulos, necesitamos orar. ¿Quieres ver a los misioneros viviendo de providencias? Entonces ora. ¿Quieres ser una persona de fe? Debes orar. Ahora, en la parte cercana, ¿tienes un pastor malo? No lo abandones ni lo critiques. Ora por él y verás pronto los resultados. Ahora, y si es un buen pastor, también ora por él para que sea mejor, para que sea excelente. Pero por favor, no lo adules si le va bien. Muchas iglesias se quejan de sus líderes, pero no oran, olvidando que la oración puede cambiarlos. No hay ninguna cosa que detenga a Dios. La mejor manera de ser un cristiano de oración es empezando a orar. Alguien dijo, no puedo orar más de 10 minutos, pero no puedo pasar más de 10 minutos sin orar. Tú oras y Dios contesta. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios dice, no tienes porque no pides, lo dice Santiago 4:1 y 2. La vida que agrada a Dios es una vida de oración. Orar es una marca de fe. Ahora, muchos han orado para que tú seas salvo de la condenación eterna, que pesa sobre ti por causa del pecado. Hechos 16, 29 a 34 nos dice los resultados de la oración de Pablo y Silas. Oyó la palabra y creyó un hombre, el carcelero de Filipos. Mostró fruto digno de su arrepentimiento. Dice que después de haber orado, les lavó las heridas, se bautizó con todos los suyos, la familia de él, los llevó a su casa, les dio de comer y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es una clara evidencia de salvación. Jesucristo hizo el cambio en aquellos porque los creyentes oraron. La oración cambia a las personas y las cosas también. Ustedes recuerdan Hechos 16:31, ¿verdad? Cuando el carcelero de Filipos, que estaba cuidando la puerta de la cárcel donde estaba Pablo y Silas orando y cantando alabanzas, dice la palabra que se cayeron los muros mediante un terremoto que vino y lo sorprendió. Y él, pensando que se habían escapado los presos, se quiso quitar la vida, porque ¿qué cuentas le iba a dar a sus superiores? Que se habían escapado sus presos, eso le podía costar la vida. Así que él decidió mejor quitarse la vida él, pero no se lo permitieron porque Pablo y Silas, desde adentro de las ruinas, salieron y le dijeron, yo creo que gritando, no te hagan ningún daño, no te hagan ningún mal, porque todos estamos aquí. Y entonces él, clamando, dice la palabra, se puso de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se fijan? El evangelio no era directamente hacia el carcelero, pero el poder del Espíritu y a través del testimonio de estos siervos de Dios llegó a los oídos del carcelero, oyó las alabanzas y él no dijo ninguna otra cosa más que quiso ser salvado. Y se salvó, lo llevó a su casa, comieron en la mesa de la casa, toda la familia se creyó, toda la familia se bautizó y esto es algo impresionante, es un milagro. Así que yo, en el nombre de Jesús, yo te invito que hagas lo mismo que este carcelero, para que seas salvo tú y también tu familia. ¿No? Es algo que muchos no creen, pero aquí tenemos pruebas. Nosotros somos pruebas. Los creyentes hemos visto la bendición que llegó a nosotros y fue transmitida a nuestras respectivas familias. Señor, guíanos a la fe, a la oración como nunca antes habíamos hecho. Te ruego por todos los oyentes, por todos los presentes, para que tu Espíritu Santo haga una labor profunda y sobre todo en el corazón del creyente, para que ore, para que interceda por todos aquellos que son sus amados. Y te ruego por los cristianos y te ruego también por los incrédulos, para que la obra de Jesús sea cumplida, sea completa en cada corazón. Salva, Señor,
trae salvación y ayúdalos a creer. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y nos vemos la próxima con el favor de Dios.